Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo 24 de San Mateo hay dos profecías que se mezclan, por eso uno puede confundirse un poquito. Hay la profecía acerca de la caída de Jerusalén y hay la profecía al final del mundo. Por eso dice, todo esto esta generación no pasará hasta que todo esto llegue. Esta generación es acerca de la caída de Jerusalén. Ustedes saben que los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, encargados, los sacerdotes del Antiguo Testamento, encargados de recibir el Mesías y presentarlo al pueblo, bien, cuando vino le tuvieron envidia y se hicieron ciegos y finalmente lo calumniaron, lo rechazaron e exigieron su crucifixión, cumpliendo las escrituras de hecho, pero ellos actuaban libremente. Estos fariseos que han rechazado el Mesías han aceptado muchos falsos mesías. En el año 70, poco antes empezó lo que llamamos la guerra de los judíos, la guerra contra el Imperio Romano para libertarse de la dominación romana, bien fueron vencidos totalmente. Región tras región fue conquistada por los ejércitos de Vespasiano, después de su hijo Tito y los emperadores, y finalmente en el año 70 Jerusalén va a caer en la mano de los romanos en una matanza tremenda. Dentro de la ciudad era la guerra civil entre ellos, se mataban a muerte, se odiaban a muerte, y por fuera los romanos se acercaban a cuanto ya no había de otra, y finalmente entraron en la ciudad, y a pesar de las órdenes del emperador Tito, hijo del emperador Vespasiano, de no destruir el templo por obra de arte para esos paganos, bien una flecha encendida y cayó sobre el templo, también fue quemado y destruido. Dicen que ya no había árboles alrededor de Jerusalén para crucificar gente. Todos los que fueron agarrados con las armas fueron crucificados en las posiciones las más atroces, y los demás fueron vendidos como animales, como esclavos, por menos de 30 denarios. Y ahí se verificó la primera parte de la profecía. Por esto dice nuestro Señor, cuando ustedes ven esta abominación de desolación, serían las águilas romanas, impuras para los judíos, y bien que los que están en un lugar huyan, vayan rápidamente, no regresen a su casa. Y esto es lo que pasó, de hecho, cuando los cristianos vieron esto, se huyeron rápidamente para escapar a lo que iba a pasar. La segunda parte de la profecía es final del mundo. Muchas veces los cristianos han dicho ya es el fin, no llegó el fin. ¿Cuándo será el fin? No sabemos en lo concreto. Nuestro Señor dice nadie lo sabe, ni los ángeles, ni Cristo como hombre. Pero hay señales, y estos señales pueden ayudar un poquito, pero no podemos afirmar categóricamente nada. Hay señales, por ejemplo, que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Si está predicado, el Evangelio fue predicado, actualmente todos los pueblos del mundo saben de Cristo, o saben algo de Cristo. Sabemos que las fuerzas anticristianas van a progresar mucho, y por desgracia desde 6 siglos esas fuerzas anticristianas progresaron tanto que hoy la Iglesia Católica prácticamente ya no tiene peso en el mundo, en la sociedad. Las revoluciones, etc. Habrá, dice, muchos falsos cristos y falsos profetas. Muchos falsos cristos y falsos profetas. Y bien, todas, empezando por Lutero, que es el falso Cristo, falso profeta por excelencia, empezando por Lutero y todas las sectas que nacieron desde Lutero hasta la fecha, bien, son falsos cristos, falsos profetas. Pero como no se atreven a decir lo que son, entonces todos se disfrazan detrás de la palabra cristiano, evangélico, Biblia, etcétera, etcétera. Y dice, y también todas las religiones inventadas por hombres, ¿no? Obrarán grandes señales y prodigios. Obrarán grandes señales y prodigios. Es algo serio esto. ¿Y por poder de quién van a obrar estos prodigios? No es por el Espíritu Santo.
Pero el demonio es tan mentiroso y tan astuto que se hace pasar por el Espíritu Santo. Hace pasar por el Espíritu Santo y hace cosas realmente espectaculares. Entonces, cuando ustedes escuchan gente que dice que con sus ojos han visto esto, aquello, etcétera, bien sépanlo, que Dios, por ser verdad absoluta y santidad absoluta, no engaña, no puede engañar. Nunca Dios hace un milagro en favor de algo falso. Eso no existe, no puede ser. Dios nunca hace algo en una secta, en una religión humana falsa. ¿Por qué? Porque se le engaña a la gente. Cuando Dios actúa sobre esas almas es para jalarlas de ahí y hasta derrumbarlas de su caballo de orgullo como Saúl de Tarso para ser San Pablo. Pero que ahí haga milagros, etcétera, no es posible. El milagro verdadero está únicamente en la religión verdadera, en la iglesia verdadera, no fuera. Esto no existe fuera. Cuidado, es algo importante. Entonces dice, estos falsos, primero dice, porque se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de modo que si fuera posible, caigan en el error aún los escogidos, aún los predestinados, aún los que realmente son discípulos verdaderos. ¿Por qué? Porque será tan espectacular. Entonces, queridos hermanos, cuídense de estas cosas y nunca permitir que nadie venga a imponer las manos, hacer las oraciones de sanación, esto y aquello. Cuidado. Son lobos disfrazados de corderos, de ovejas, ¿sí? Después dicen, unos van a decir que ya Cristo vino, ya está ahí, Cristo ya vino, está en el desierto, en las cavernas, y no creáis, no vayan. ¿Por qué? Porque el regreso de Cristo, como lo explica muy bien el gran traductor y el que explicó muy bien la Biblia, el Monseñor Juan Straubinger, en su Biblia comenta, dice, bien, eso será de repente. Y de hecho aquí lo dice el Evangelio. Porque como el relámpago sale del oriente y se va a ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será de repente. Será de repente. Ahora, ¿cuándo será? No lo sabemos. Pero hay señales. Hay señales. Dijimos primero, el Evangelio será predicado en el mundo entero. Todos los continentes ya saben de Cristo. Habrá muchos falsos profetas, habrá apostasía oficialmente. Todas las naciones antes católicas hoy son laicas, laicistas, sin Dios, no quieren saber de Dios, ya todo es humano. Y también, además de los falsos profetas que dije, la caridad de muchos se enfriará. La caridad de muchos se enfriará. Hoy la gente vive en pecado, muere en pecado, y para muchos no importa. Hay su derecho, hay lo que quieran. No, señores. El que está en pecado mortal, es dogma de fe divina y católica, está despojado de la gracia divina, renunció a la filiación divina, cerró delante de sí la puerta del cielo y abrió la del infierno. Es dogma de fe católica que el que está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Y si muere, es decir, si su alma se separa de su cuerpo en este estado, sin reconciliarse con Dios, bien pasará el juicio particular de Dios, verá su alma tal cual como está, y como relámpago cae en el infierno, entregado a los demonios y para siempre. Es algo serio esto. La caridad de muchos se enfriará. Hoy, en lugar que los católicos sean los misioneros y los proclamadores del Evangelio, de la palabra de Dios, bien, son los falsos profetas y falsos mesías y fundadores de falsas iglesias que mandan a su gente a solicitar el corazón de los católicos para que dejen la fe verdadera y ir tras una fe inventada, tóxica, falsificada. Entonces, queridos hermanos, tratemos de calentar, podemos nuestra caridad. Nuestra caridad debe ser activa. En otro lugar dice, habrá terremotos, pestes, guerras, esto y aquello. Todas esas cosas, varias veces en la historia dijeron, ya es el momento, y no fue el momento. Por eso yo no me pronuncio. O estamos en una crisis grave que vamos a superar,
si colaboramos con Dios, si una legión de santos se levantan y todo un pueblo cristiano penitente y de oración y de caridad, de buenas obras se levanta, o es una crisis que vamos a superar, o es preparación del fin. Pero de todo modo no me importa. ¿Por qué? Porque lo que importa para cada uno, ¿qué es? Salvarnos. En cualquier momento que Dios nos llama, si estamos en gracia de Dios, nos salvaremos. Y si estamos en pecado mortal, estamos perdidos. Aunque tengamos 10 medallas en el pecho, etc. Lo que cuenta, claro, es bueno tener esas cosas, pero le falta tener el amor divino en su corazón, el estado de gracia y tener el Espíritu Santo. Para salvarse hace falta tener la gracia, la caridad con el Espíritu Santo. Tener la fe católica con el pecado mortal no salvará si uno muere en pecado mortal. Ahora, porque el católico se confiesa, por ejemplo, bien se confiesa porque tiene fe verdadera. Se confiesa y la confesión nos hace recuperar la gracia santificante, la caridad, el Espíritu Santo, y alumbra, vivifica nuestra fe, nuestra esperanza, y aviva las virtudes morales infusas y los dones del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿cómo quiere Dios que seamos este momento supremo de la vida del Salvador? En la carta a los Colosenses, que es una maravilla esta carta, nos dice lo que debemos hacer como cristianos. No cesamos de orar por vosotros, dice San Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Es importante conocer nuestra fe. No tenemos derecho de quedar al nivel de un catecismo de primera comunión, que es elemental, fundamental, pero elemental. Tenemos que progresar en conocimiento, queridos hermanos. Y por eso, por ejemplo, los retiros espirituales es como un curso intensivo de oración y formación y meditación. Que sean llenos, un poquito, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y en otro lugar dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan, añade San Pablo, de la fornicación, etcétera, etcétera. Llenos de la conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, sabiduría cristiana. Hoy, por desgracia, dijimos 5 o 6 siglos de difusión de errores de todo tipo, que llamamos liberalismo, muchos católicos tenemos las ideas no siempre correctas, no siempre cristianas, no siempre según el Evangelio. Por eso hay tantos errores, tantos problemas. Para que andéis de una manera digna de Dios, agradándolo en todo. El que me ama guarda mis mandamientos. El que no cumple los mandamientos no agrada a Dios en todo. Fructificando en toda especie de obras buenas. Queridos hermanos, la fe es activa, la fe es viva, no es egoísta, es caritativa. Fructificando en toda especie de obras buenas, creciendo en la ciencia de Dios, siendo confortados en toda virtud, según el poder de su gloria. Queridos hermanos, tratemos de cumplir nuestro pacto con Cristo para poder salvarnos. El pacto de Cristo es renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. El mundo hoy está seducido. El mundo está intoxicado. Es la mentira que guía el mundo actual. Y esto puede acabar muy mal. Puede acabar muy mal. No tengamos miedo, puesto que tenemos fe en el Todopoderoso, que es también Padre nuestro Salvador. Tenemos los medios, y San Pablo lo dice, de purificarnos de todo pecado con la sangre de Cristo. De ahí la importancia de frecuentar los santos sacramentos.
Hoy estos falsos profetas, falsos apóstoles de mentira, falsifican el Evangelio, la sangre de Cristo me purifica. ¿Y cómo te purifica? Porque lo dije. No, la sangre de Cristo nos purifica por bautismo, nos purifica por la penitencia y la confesión, nos purifica al recibirlo en Santa Comunión, no de otro modo, cuidado. Por eso tratemos de recibir dignamente los santos sacramentos, de llenarnos de todas las virtudes, como dice la Escritura. Y si mañana nuestro Señor viene, el fin, Maranatha, ven Señor Jesús, ya estamos libres de esta miseria, de este mundo de mentira y de gente seductora y mentirosa y perversa. Pero cuidado, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Si estamos listos, no hay problema. Aunque sea esta noche el fin del mundo, gracias Señor. Al fin del mundo todo el mal está neutralizado, los ángeles van a separar los buenos de los malos, todos van a resucitar y todos habrán manifestado la conciencia. Dios hará ver que cada uno vea la vida de todos los demás con todas sus consecuencias, en bien y en mal. Por eso tenemos la dicha de borrar nuestros pecados, estos pecados confesados y perdonados ya no existen, borremos todo esto para que el día del juicio tengamos algo bonito que toda la humanidad vea. Y si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos quedado atrás, es el momento. Una buena confesión para libertarnos de esto. Es Cristo que sigue su obra de redención mediante los santos sacramentos. Entonces, una vez que las conciencias fueron manifestadas, viene nuestro Señor, hará el juicio, venga los benditos mi Padre, a los buenos a la vida eterna, y váyanse malditos al fuego eterno. Y eso es tremendo. Hay una eternidad, que hermanos. Cuando ustedes están con gente que dice, yo no creo. ¿O qué? ¿No crees que cambia? Nada. Las cosas son las que son. Mi palabra no cambia nada de las cosas. Hoy la gente, debido, el libre examen bíblico falso de Lutero ha caído en subjetivismo, en relativismo, piensan que todo cuestión de su palabra. Yo creo, entonces bien. No creo, no señor. Creas, no creas, nada cambia. Las cosas son lo que son. Una persona loca puede tomar algo tóxico, dice, para mí no es tóxico. Vamos a ver, que lo toma, vamos a ver. Las cosas son las que son. Y hoy nos han hecho creer que todo depende, creo o no creo, de mi opinión. No, señores, no. Tomamos las cosas en serio. Tomamos las cosas en serio y seamos practicantes de nuestra fe, llenos de buenas obras, como dice, y tratar de ayudar al prójimo. Primero con nuestro buen ejemplo. Con nuestro buen ejemplo. Si no hay buen ejemplo, no funciona. Aunque usted conozca toda la Biblia de memoria y todos los santos. No sirve. Hace falta el buen ejemplo. La oración. Y después hablar un poquito también. No hace daño. Ayudar a la gente. Pero primero tenemos que ganar sus corazones con el buen ejemplo, con nuestra oración y después hablar un poquito para esos corazones se abran. No olvidemos, queridos hermanos, un alma tenemos, una eternidad hay, salvación o condenación, dichosa o desgraciada. No hagamos caso al mundo vivido actual y tratemos de ayudar a nuestro prójimo con nuestra oración, con nuestro buen ejemplo, con nuestra caridad, con nuestra paciencia. Y si hay cruces, ve gracias al Señor, per crucem ad lucem, con la cruz se llega la luz. No nos desanimemos también.